Buenas tardes, buenos días hermanos. No sé el horario en el que ustedes estén viendo esta prédica, pero para comenzar vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias porque confiamos en tu sabiduría y en tu provisión todo este tiempo, Señor, porque confiamos en lo bueno que eres y en la manera en que nos hablas. Padre, hoy esperamos que nos hables directamente y excaves lo más profundo de nuestro corazón y que podamos aprender más de ti y sobre todo podamos aprender a corregir nuestros caminos. En el nombre del Señor Jesús, amén. En este momento voy a empezarles a compartir parte de lo que es Romanos 10, del versículo 18 al 32. Leyendo algunos de los comentarios que habían en diferentes páginas, pude observar que Spurgeon decía que justamente este capítulo 1 era más fuerte y que no debía ser estudiado en público porque era muy confrontativo con las demás personas. Entonces en algún momento él dijo, es mejor que esto vayan y lo estudien afuera en sus casas, porque no era adecuado hablarlo con la gente en público mientras alguien estaba predicando. Entonces, al leer esto, ya uno se da cuenta de que todo lo que dice en estos versículos confronta no solamente el corazón de quien lo va a exponer, sino de quienes lo van a escuchar. El nombre de esta parte se llama La culpabilidad del hombre. Voy a empezar leyendo el versículo 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos dice el diccionario cuando buscamos impiedad? Dice falta de piedad, compasión o virtud. ¿Y qué dice sobre injusticia? Que es falta de justicia. No mucha ciencia con esta descripción. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Puede sonar un poco enredado al principio este versículo, pero buscando en la Nueva Traducción Viviente, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. No puedes decir en algún momento que no conoces qué hizo Dios, quién es Dios, porque desde ya Él mostró quién era. El siguiente versículo nos da la respuesta para esto y dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién nos muestra a Dios? Las cosas invisibles. Y en algún momento ustedes dirán, pero son invisibles, ¿cómo las vamos a ver? Más adelante dice, son visibles en la creación del mundo y todas las cosas que Él ha hecho. Si revisamos Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido o has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Quién creó los confines de la tierra? Dios. Todo aquello que nosotros podemos observar, desde animales, plantas, las mismas personas, nos muestran parte del poder y la deidad del Señor. Esa es su clara muestra de todo el poder que nosotros podemos ver en Él. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No solamente es que haya creado nuestro entorno, haya separado las aguas, el cielo, haya hecho el día y la noche, sino que también nos formó y va formando otros seres en nosotras, las mujeres, cuando quedamos embarazadas. Esa es la muestra de todo su poder, de toda la deidad que Él tiene. Entonces, no puede haber en nuestra boca el que no lo conozcamos si podemos ver esto. Su poder
invisible se hace visible con todo lo que nos rodea. Romanos 1, 21 al 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú ves esta parte y lees este versículo, te das cuenta de que habla de personas que están cerradas en sus propias ideas. Tal vez en algún momento te has topado con gente que te dice y te justifica sus ideas que, no, si yo estoy en lo correcto, todo está bien, o todo puede estar mal, pero yo estoy bien. Incluso son capaces de discutirte. ¿Qué dice la palabra sobre estas personas? Si nos trasladamos a Proverbios 1, 22 al 25, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Cuando volvemos a estos dos versículos de Romanos 21 y 22, dice: ellos se hicieron necios. Cuando leemos Proverbios, dice: yo te he llamado y no has querido oír. Tal vez en un momento nuestro corazón es tan duro que no queremos oír, que creemos que nuestras ideas son las correctas, que creemos que solo nuestra idea tiene que prevalecer por encima, incluso sobre lo que Dios nos dice. Dios te dice: no robes, pero esto me correspondía, y puedes llegar a discutir y justificar tu idea, pero la palabra es directa y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué no tienes que hacer. No puedes desechar lo que el Señor te ha dado, porque cuando lees, puedes profesarte sabio. Voy a corregir esta parte y dices: voy a ser sabio y doy consejos sabios a los demás, pero al yo mismo alimentarme de esto y no alimentarme de la palabra, me vuelvo necio. Puedo ser sabio a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estoy sentado en mi toco y nadie me va a mover de ahí. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Con esto yo creo que en el momento que digas: no, sí, yo tengo razón, o siento en el corazón que esto va así, detente. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Si no viene de parte del Señor, no lo hagas, no lo digas, no te muevas. ¿Por qué? Porque en ese momento te vuelves necio. Y es específicamente lo que Romanos dice. O sea, se han quedado ahí en sus propias ideas. Y Proverbios, cuando ustedes van estudiando toda la parte de Proverbios, habla justamente de estos hombres necios y cerrados en sus ideas, que a la larga pasan de ser necios a ser seres malvados y pecadores. Entonces, si no quieres estar en ese lugar, continúa conmigo estudiando esta parte. Romanos 21, 23 al 24 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es probable que en algún momento no entendamos todas las palabras de Romanos. Entonces, si revisamos la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con formas simples, mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles.
Cambiamos toda nuestra forma de adorar a Dios cuando Él es inmortal, Él es glorioso, por cosas que podemos ver, por cosas que podemos tocar, por cosas que nosotros mismos hemos hecho. En algún momento hemos hablado incluso de que el dinero se vuelve un ídolo, nuestro trabajo también. Puedes tocar tu trabajo, sí, te produce plata, sí, pero no puedes quitarle el lugar al Dios inmortal y glorioso solamente por estas pequeñas cosas. Todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida se vuelve un ídolo. Y justamente Pablo hablaba en esta parte de Romanos a estas personas que se dedicaron a cambiar todo lo que era bueno por todo lo que era malo. En el versículo 24, cuando ustedes leen en la Nueva Traducción Viviente, no se hace la referencia a los entregó, sino dice, y esta palabra es bastante fuerte porque dice los abandonó. Yo no puedo imaginar a Dios abandonando a sus hijos, salvo que los hijos hayan decidido no querer más tener este padre. Dice, los dejó en la inmundicia, los abandonó porque ellos querían hacer esto. Acuérdense, parte de todo lo que hemos aprendido es que Dios jamás te va a forzar a hacer algo que tú no quieres. Jamás. Eso significa que si tú decides seguir el mal camino y dejar de adorarlo, Él te va a abandonar y te va a dejar ahí para que tú hagas lo que mejor creas en tu juicio. Vas a ser sabio en tus propios pasos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ahí ustedes se ponen a pensar en lo que muchos predicadores dicen, la concupiscencia de tu corazón. ¿Qué es concupiscencia? Una palabra puede sonar tan compleja. Vamos a traducirlo y vamos a ponerlo en sencillo. Es lo que tu corazón desea. Y vamos a ser sinceros, no siempre desea buenas cosas. A veces desea ser enaltecido, desea tener cosas materiales. No siempre desea solo la presencia del Señor. A eso se refiere con concupiscencia. Entonces, yo no voy a alimentar los deseos de mi carne, sino voy a alimentar lo que el Señor me está pidiendo que alimente, que es el Espíritu. ¿Cómo lo voy a hacer? Con oración, y voy a producir frutos. Romanos 1:25 al 26 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Puedes imaginar a personas, tienen dos opciones y tienen dos bandejas. Tienen frutas por un lado que están justo en el momento preciso para comer, y hay otras que se ven súper bonitas, pero están como que descartadas porque por dentro se están echando a perder. ¿Qué harías tú? ¿Te comes las frutas que están en su momento o escogen aquellas que están bonitas, pero por dentro están feas? La verdad de Dios está hecha para comer en su tiempo. Es delicioso, es dulce en su momento. Pero las mentiras se ven bonitas por fuera, pero por dentro traen muerte y no te alimentan. Salmos 52:3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que a la verdad. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú amando más la mentira? ¿Estás deseando hacer mal? Y con esto no me refiero a que vayas a matar a una persona en la calle, sino que desees odiar o dejar de lado a una persona en tu vida porque te lastimó. Ahí estás haciendo mal. Salmos 5:6 en la Nueva Traducción Viviente dice,
destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Ahí te pones a pensar cuán grande es el poder de Dios que destruye al que dice mentiras. Lo destruye, no está diciendo que lo va a llevar a un costado y solamente lo va a consolar, no, va a tener que destruirlo. Los detesta, los separa, no quiere que estén con su pueblo. Yo creo personalmente, tú, yo, todos nosotros, no creo que nos guste ser destruidos por el Señor. Te puedo asegurar que es doloroso. Entonces, evita seguir este camino. Romanos 27 y 28 dice: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando revisas la versión, la Nueva Traducción Viviente, la última parte del 27 dice: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Nueva Traducción Viviente dice: sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Yo hice cosas malas, voy a tener consecuencias y las sufro en mí mismo. No es que va a estar afuera, no es que la consecuencia está afuera, no, está dentro de mí. Entonces, todo aquello que yo merezco recibir está dentro. No creas que, esto me está pasando, no, lo vas a ver reflejado dentro tuyo. Puede haberse reflejado con alguna depresión, con mucho estrés. Muchas veces nuestro cuerpo solo refleja lo que nuestras emociones están callando. Entonces, yo me pregunto cómo estaba la gente en ese momento cuando Pablo les hablaba, cómo estaban. Tal vez ustedes van a decir, pero Pablo vivía en un lugar donde no había homosexualismo, donde no había estas prácticas. Según los estudios bíblicos, dice que Pablo vivía en un lugar donde la homosexualidad era algo normal. Entonces, contra esto se paró y les dijo, miren, han dejado que su lascivia y todos los deseos de la carne crezcan y han decidido dejar de lado a Dios. No es que Pablo se calló y dijo, no, es que todos aprueban el homosexualismo. No, él decidió hablar con verdad adelante de todos los que le rodeaban. Era tan normal verlo. Y ahí tú vas a decir, sí, ahora es normal. Revísate todas las plataformas que quieras. El ver relaciones homosexuales es lo normal. Ahí te pones a pensar por qué Spurgeon dijo que esto no debería ser dado en público. Tal vez porque alguien se iba a ofender. Pues oféndete. Son las cosas que Dios ha dicho y es la verdad. Si la verdad no te ofende, tal vez no te estemos diciendo la verdad. Dice que ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ahí Pablo está remarcando que había cosas que no tenían que suceder, que estas relaciones que no eran naturales estaban pasando porque ellos dejaron de reconocer a Dios. Y Dios vuelve a decir, los abandonó a sus tontos razonamientos. Y ahí te pones a pensar lo que dice Proverbios, y dice que aquellas personas que piensan que están en el camino correcto, van en camino de muerte y no es lo correcto. No puedes justificar tus propias ideas si hay una verdad mayor ante esto. No
No esperes a que Dios te deje porque creías que estabas en el camino correcto. Dios te podrá vigilar de lejos, pero si tú decides alejarte, Él te va a dejar. Te va a dejar caminar solo y tal vez te vas a tener que tropezar. Romanos 1, 29, 30 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Imagínense cómo estaba en ese momento donde vivía Pablo, que había hijos que no hacían caso a sus padres, había gente que se dedicaba a decir mentiras. Y dice, estaban atestados. Eso significa que eso estaba lleno de este tipo de gente. Ponte a pensar tú en un lugar con 50 personas y que de estas 50 personas, 49 de estas carguen esto. Estás atestado, lleno, rebasado. Así estaba este lugar. Dice, aborrecedores de Dios. Y la Nueva Traducción dice, gente que odia a Dios. Tal vez te suene conocido. En nuestro tiempo hay gente que declara no conocer a Dios. Dice que no existe. Niegan lo evidente a sus ojos. ¿Cómo es posible que poco a poco eso vaya volviéndose normal para nosotros? Pablo les hablaba a esta gente que había decidido dejar todo lo bueno para hacer todo lo malo. Y dentro de lo peor, vamos a ponerlo entre comillas, lo peor fue gente que odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque aquella gente que odia a Dios obviamente va a dejar de lado todo lo bueno. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y volvemos a repetir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas vuelve a repetir todas estas cosas que son malas y que son obras de la carne. Ahí remarca en tu Biblia, son obras de la carne, no son obras del Espíritu. Una enemistad no viene de Dios, sigue siendo obra de la carne. Si hay adulterio, no es porque me caí, porque ni modo, porque andaba mal con mi pareja, no, es obra de la carne. Parte de tu corazón tiene eso, y si Dios no lo ha trabajado, ahí se ve el reflejo. Ahí te das cuenta por qué tantos comentarios decían, no, es bien, vamos a ponerlos con signos de admiración, de cuidado de tratar con la gente, porque te puedes llegar a ofender fácilmente con lo que dice esta palabra, porque es probable que tengas una enemistad, tengas pleitos, tengas celos, tengas ira, llegues a contiendas. Y si tú revisas parte de Proverbios dice, no busques pleito, no lo busques, no causes esto. Y no creo que Proverbios haya sido puesto solamente de manera poética para decirte que debes ser sabio y no necio. No busques pleitos. Y aquí viene a reforzarse en Gálatas para decirte que es obra de la carne. Revisamos los dos últimos versículos de Romanos del capítulo 1 y dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Voy a remarcar sin afecto natural. Me pongo a pensar tal vez en aquellas mamás que han decidido abortar. No hay afecto natural.
Tal vez te sientas acorralada y digas, ¿qué voy a hacer? Pero sigue siendo una obra de la carne. Tal vez tú solamente decidiste, lo hiciste, pero tu cuerpo y tus emociones cargan con todo esto. Imagínate a qué punto llegamos y decidimos negar a Dios para solo complacer lo que nuestra carne quiere. En la Nueva Traducción Viviente dice, no quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Estamos en una época donde ver crueldad es normal. Si ustedes se ponen a pensar en todo lo que uno va revisando, las páginas 4X, la web profunda, solo refleja toda esta degradación al negar a Dios. Es normal ver gente tratando mal a los animales, a la gente pagando por hacerlo. ¿Cómo confronta el Señor tu corazón con estas cosas? Tal vez tú te identifiques con no cumplen lo que prometen. Muchas que justamente se me presentó esto y no lo hice y no cumplí esto. Entonces justamente en ese momento también te vuelves parte de los que dejan de lado a Dios. Si tú vas a cumplir y quieres hacer algo y lo has prometido, hazlo. Hazlo. Si le has dicho a alguien, voy a estar para ti este tiempo, quédate ahí. Tal vez te cueste oraciones, tal vez te cueste tiempo, pero a la larga el Señor te va a recompensar y creo que estás sembrando para tu vida misma. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Es lo que les decía, hay gente haciendo mal, hay gente que paga por ver que esto se haga. Aunque usted no lo crea, y ahí ponen el título, sí hay gente que está dispuesta a pagar para ver que cosas malas le sucedan a otros. A ese grado ha llegado la degradación del ser humano por negar a Dios. Y la palabra es clara, dice, son dignos de muerte. Muerte, no está diciendo, ya los vamos a sobar, no, son dignos de muerte. Su espíritu muere con esto. Yo dudo que nosotros querramos encontrarnos a este punto de ser dignos de muerte. Yo no quiero ser digna de muerte. Voy a tratar de caminar en los caminos del Señor de manera correcta el tiempo necesario hasta que Él me lleve con Él. Efesios 2, 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos cómo nos dice la palabra, Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo que habíamos mencionado antes, todos estos frutos de la carne que nos llevan a muerte, dicen que Dios vino y nos dio vida. Jesús vino a darnos vida y no que nos quedemos muertos. Dice, andábamos en otro tiempo. Puede llegar a ser pasado. No es que sea necesariamente nuestro futuro. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, que opera en los hijos de desobediencia. Yo como mamá no me gustaría llamar a mi hijo de desobediencia porque no me hace caso todo el tiempo. Y si tú eres papá, te vas a identificar en la misma situación que yo. Nosotros esperamos que nuestros hijos escuchen nuestras palabras y nos hagan caso,
Podemos no ser los padres perfectos, pero confiamos en que les estamos enseñando lo mejor. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor te está dando lo mejor y Él es perfecto, a diferencia de nosotros padres humanos. Él es perfecto y quiere darte, te está enseñando todo lo mejor. Entonces, no hagas que se te ponga y se remarque el que somos hijos de desobediencia, porque vivimos conforme a la carne. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes estábamos en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo va a ser más adelante? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Tampoco quiero llevar ese apodo de ser hijos de ira y de buscar contienda y tener pleitos y celos con las demás personas. Y dice por último, lo mismo que los demás. ¿Realmente quieres ser igual que los demás? Hemos sido llamados a ser personas para traer luz y sal a este mundo. Entonces no podemos ser igual que los demás. No podemos quedarnos con los demás y seguir siendo hijos de desobediencia y seguir nuestra naturaleza de ser hijos de ira. Vamos a cambiar esto para no estar muertos en todo lo malo que habíamos revisado en todo este capítulo. Vamos a reflexionar cortito para cerrar este tiempo. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por tanto, somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que Claudia acaba de predicar Romanos y toda mi naturaleza mala acaba de salir a luz y hasta ahí llegué porque soy digno de muerte. No. Efesios muestra claramente que Dios es rico en misericordias, que nos amó muchísimo, que podríamos haber estado muertos en nuestros pecados como habíamos revisado antes, pero Él nos da vida juntamente con Cristo. Es algo que no merecemos, pero que Él nos está regalando. Entonces, no solamente remarquemos todo aquello malo de nuestra naturaleza, que sí lo cargamos porque es parte de nosotros, pero no me voy a quedar con que así soy y nadie me va a cambiar, sino que todo va a ser diferente cuando yo acepte que voy a tener vida juntamente con Cristo. Voy a resucitar juntamente con Él y voy a sentarme en lugares celestiales. No voy a quedarme solamente con remarcar todo, tal vez todo lo malo que hemos hecho, y me voy a incluir porque en su momento también tuve celos, también tuve ira, también tuve pleitos, también tuve enemistades. Pero he reconocido que quiero tener vida juntamente con Cristo y voy a ser crucificada con Él para que todo lo malo que hay en mí muera, para que quien vive en mí sea Cristo. Es tu decisión. ¿Qué pasos vas a tomar ahora en adelante? Solamente te dejo este momento para que reflexiones que sí, el capítulo es controversial. Remarca y confronta toda la naturaleza humana que cargamos, pero también tenemos mucha misericordia de parte del Señor. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Padre, gracias te doy por este tiempo, gracias por habernos confrontado, Señor, porque tú eres directo y no vas con rodeos y no nos envuelves con palabras lisonjeras, Señor. Vas directo al punto para mostrarnos qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Queremos morir a nuestra carne para que viva el Espíritu y que podamos dar frutos, los frutos que tú quieres, Padre. Que esta naturaleza no prevalezca sobre lo que tú quieres para nosotros. Padre, encomiendo a cada una de las personas que están escuchando y viendo esto,
que puedan sentir tu amor, tu misericordia y que puedan recibir la salvación que por gracia nos has dado. Gracias, Padre, te doy por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.